El tema paranormal es algo que me gusta. Me parece entretenido y a veces hasta fantástico. Pero uno jamás logra comprender de qué trata realmente el miedo a lo desconocido, hasta que te topas con algo que supera tu lógica, y por más que le buscas una explicación, no logras encontrarla. Mi historia paranormal sucede hace 2 meses. Yo trabajo en una oficina federal, y es muy común que la carga de trabajo sea excesiva en ciertos momentos. Yo siempre he sido dedicada al trabajo, de una manera algo obsesiva. Tan es así, que esa noche me llevé el trabajo a mi casa. Era demasiado y nadie de mis compañeros me ayudaría a sacarlo. Yo estaba quedándome en una casa de mi familia, en la colonia Borreguera, por la cercanía de mi trabajo. Serían las 11 de la noche, cuando llego a mi casa, me baño y me puse cómoda. Sería una noche larga, y me mentalicé que estaría hasta la madrugada, revisando libros y expedientes hasta terminar. Me senté en el escritorio donde comúnmente trabajaba, a un costado de mi recámara, y pegado a un gran ventanal, el cual da vista a un canal y a unas canchas que hay en la colonia. Siempre lo tenía abierto para que entrara el fresco de la noche. El reloj marcaba las 4 de la mañana, y por fin había terminado el trabajo. En ese momento, me dispuse a apagar la computadora y a guardar todo el material que había utilizado. De pronto, y a lo lejos noté un ruido extraño, proveniente del exterior. Esto me puso alerta. No se escuchaba nada, y de pronto se oyó el ruido. Puse atención y me pude percatar que provenía del canal cercano. Era un lamento, lastimero, largo y aterrador, como si estuvieran dañando a una mujer. De primera instancia, pensé que quizás era la televisión. En mi recámara descansaba mi esposo y por lo general dormía con la tele prendida. Me acerqué a la televisión y abrí la puerta. Al hacer esto, vuelvo a escuchar el lamento y veo que en la televisión había un comercial. Me quedé paralizada, sintiendo el frío del cuarto y el siseo del evaporador del clima. El miedo se apoderó de mí. Pensé que quizás era alguna persona que estaba siendo asaltada, o peor, pero el lamento era muy peculiar. No era un quejido o llanto normal. Cerré el ventanal y no quise involucrarme más. Entré al cuarto para dormir, y el frío era intenso. Mi esposo dormía plácidamente, y me acosté junto a él. Me tapé con el cobertor y lo abracé. Temblaba. Intentaba cerrar mis ojos para dormir, y de nueva cuenta, volví a escuchar el lamento, pero esta vez más cerca. Pensaba que quizás estaba en la entrada de la casa, porque se escuchaba muy fuerte y claro. Me era imposible dormir, así que le cambié al canal de la televisión y lo puse en uno, donde tenía programación para bebés. Le subí el volumen e intenté no pensar en todo lo que estaba pasando. Recé intentando que se calmaran mis nervios, pero el frío de la habitación y la ansiedad de volver a escuchar el lamento no me dejaba concentrarme. No sé en qué momento me quedé dormida. El cansancio me había vencido. Al amanecer, me desperté un poco rara. Intenté imaginar que todo había sido un sueño, y durante el desayuno le conté a mi esposo lo sucedido. Él, intentando darme ánimos, me dijo que quizás había sido una alucinación, provocada por el estrés y la falta del sueño. En aquellos días dormía entre 3 y 4 horas por la carga de trabajo. Nos despedimos y cada uno se fue para su trabajo. Pasaron unos días desde esa experiencia. Yo estaba en la oficina trabajando, revisando expedientes. Serían como las 10 de la noche cuando me llama mi esposo. Me dijo que se quedaría a dormir en la casa de la Borreguera porque tenía que hacer unos trámites en una delegación que le quedaba cerca. Yo le comenté que no llegaría a dormir porque tenía exceso de trabajo y quedamos de vernos al día siguiente para comer. Serían como las 2 de la mañana cuando suena el teléfono. Yo estaba tan concentrada en la pantalla de la computadora que el ruido me alertó haciéndome brincar de la silla. Al contestar, era mi esposo que me llamaba. Su voz estaba como alterada, parecía algo nervioso. Me dijo que se iría a la otra casa que teníamos algo retirada de la colonia. Pero lo que más me sorprendió fue que me dijo que ahora sí me creía. Iba algo asustado porque había escuchado el lamento horroroso de una mujer en la calle.
una perturbadora manifestación de algo que merodeaba en los alrededores, y se quejaba de una forma horrible con lamentos largos y escalofriantes. Al escuchar a mi esposo, simplemente salió de la casa y se subió al carro. Al encenderlo notó que la luz del vecino se encendió, y éste se asomó por la ventana. Instantes después, salió el vecino, y al ver que era mi esposo quien estaba en el carro, lo saludó. Mi esposo se bajó del carro. No dudó en preguntarle al señor si había escuchado un lamento. Para su sorpresa, el vecino le dijo que efectivamente lo había escuchado, que estaba despierto, porque su hija estaba algo delicada de salud y la estaba cuidando, pero no quiso asomarse por miedo. Sin pensarlo, mi esposo se despidió del vecino y arrancó, para alejarse de ahí lo más rápido posible. Desde esos días, creemos que quizás lo que escuchamos o apareció era quizás un espíritu doliente, o lo que comúnmente se le conoce como la Llorona. La pareja. Historia enviada por Oscar Salazar. Un amigo mío que es taxista y radica en Colima, en una noche de trabajo cualquiera, subió a una pareja, quienes le solicitaron que los llevara a las afueras de la ciudad. Iba a ser una buena corrida, así que mi amigo aceptó sin problemas. Al salir de la ciudad, tenía que pasar por una caseta. El encargado de esta le preguntó al taxista hacia dónde iba. Mi amigo le dijo que iba a llevar a esta pareja a unos 2 kilómetros de ahí. De pronto, los dos se percataron de que no había nadie en la parte trasera del taxi, pero lograron alcanzar a ver que 2 personas brincaban la pared del cementerio, el cual se encontraba enfrente de ahí. El guardia de la caseta y él llamaron a la policía para reportar que esa pareja había entrado al cementerio. La policía llegó y los buscaron, pero no los encontraron. Los oficiales le preguntaron al taxista que dónde los había levantado, y este hecho coincide en que, en ese mismo lugar, un mes antes una pareja se había suicidado, porque sus familias no aceptaban su relación. A este amigo le dio fiebre, y estuvo enfermo por una semana sin trabajar. El suceso que le había ocurrido lo había afectado considerablemente. Quiero relatarles algo que vivimos hace años mis hijas y yo, en una casa que está en la colonia Marinero en Tampico. Nosotras teníamos de mascotas 7 gatos y varios conejos, y en tiempo de verano acostumbrábamos a bajar los colchones y ponerlos en la sala, ya que la casa era muy caliente por falta de ventilación. Una noche, como cualquier otra más, estábamos acostados en la sala, con los gatos acostados en el pie del colchón, cuando de pronto por la madrugada empiezan a aullar, como si se encontraran peleándose. Mi hija más pequeña comenta que escuchó a los gatos y se tuvo que despertar. En cuanto abrió los ojos, dijo que había un gran número de niños, vestidos como enanitos, con carita de viejos, y acompañados por un hombre alto y de traje, secreteándose cosas entre ellos, tratando de acercarse al colchón. Estos no se acercaron más, debido a que los gatos no los dejaban. Ella entreabría los ojos y los cerraba, hasta que una de esas cosas se dio cuenta de que los veía, y desaparecieron rápidamente. Sin duda alguna, una experiencia que quedará en la mente de mi hija para siempre. Las sombras, relato basado en experiencias reales, historia adaptada por Eduardo Liñán. La casa de mi mamá siempre ha estado envuelta en un velo de misterio y cosas paranormales. Se encuentra ubicada muy cerca de un hospital de la localidad, y desde hace tiempo hemos enfrentado situaciones extrañas dentro de la casa. Yo misma
En una ocasión estuve frente a un infernal perro negro que invadió la casa intentando lastimarnos a mí, a mi mamá y a mi pequeña hija. Ahí no terminó la cosa. Durante mucho tiempo, varias personas que han visitado la casa por diversos motivos han sido acosadas por apariciones y sombras que de la nada emergen, sin ninguna aparente causa, dejando miedo e incertidumbre a todos los que han tenido la mala suerte de ver estas manifestaciones. La situación más reciente se dio un fin de semana. Mis hijos regularmente se quedan el fin de semana en casa de mi mamá. Ella llega de su trabajo ya de noche a su casa para recibir a mis hijos. En esa ocasión, su esposo estaba en la casa viendo la televisión, con las luces apagadas, mientras esperaba que llegara ella. Estaba todo en penumbra, iluminado únicamente por la luz de la pantalla. Estaba viendo fijamente la televisión, cuando por el rabillo del ojo ve pasar un par de sombras que caminaban rápidamente, dirigiéndose hacia la cocina. Como acto reflejo, se para y corre para cerciorarse de que nadie se hubiera metido. Enciende las luces y no ve absolutamente a nadie. Todo permanecía cerrado. Nervioso por ese hecho, enciende todas las luces y al llegar mi mamá, le platica todo lo sucedido. Ella, acostumbrada a este tipo de actividad, le indica a su esposo que no le cuente nada a sus nietos, para que estos no se alarmaran. Llegamos a la casa de mi mamá, mis hijos y yo. Platicamos con ella y se quedaron sin mayor problema. Esa noche, mi hija tuvo un sueño horroroso, en donde veía la casa de mi mamá, envuelta por una gran pestilente sombra negra, que invadía todo a su paso, que se colaba por las puertas y ventanas, tratando de alcanzarnos. Y en cuanto la veíamos entrar, mis hijos y yo corríamos para ocultarnos en el recibidor, pero que la sombra, de algún modo alcanzaba a su pequeño hermano y se lo llevaba rápidamente. Ella me veía que estaba completamente aterrada por la escena, al ver a mi hijo desaparecer, entre esa negrura y esa sombra negra. Sin poder hablar o moverme, ella intentaba jalarme para irnos de ese lugar, y mientras lo hacíamos, corríamos a las escaleras de la casa, en donde estaban mi mamá, su esposo y su perro. Las escaleras parecían eléctricas. Los escalones no dejaban de moverse y no podíamos llegar con nuestros familiares. Que yo le gritaba a mi hija diciéndole que si veía aquella sombra, que no se detuviera por nada. Por fin, y después de mucho esfuerzo, llegamos al cuarto donde se quedaba ella y su hermano, y nos encerramos a esperar lo peor. Golpes, arañazos y ruidos muy fuertes se escuchaban a través de aquella puerta. Cuando los ruidos dejaron de escucharse, salimos y nos metimos al cuarto de su abuela, en donde había una terraza. Quizás podríamos salir por ella. Cuando el esposo de mi mamá ve que la sombra negra venía, cierra inmediatamente la puerta y corremos a la terraza, en donde había un perro ladrando frenéticamente. El horror se dibujó en nuestros rostros cuando vimos a la sombra caer de golpe sobre el animal, rompiendo la mitad de su cuerpo. El chillido del dolor del animal nos hizo gritar de pánico y horror al ver la terrible escena. Ahí termina la pesadilla donde mi hija despierta alterada y llorando por todo lo que ve. Durante el tiempo que se quedó con mi mamá, soñó lo mismo durante 2 noches. Los eventos paranormales en esa casa son frecuentes. Mi mamá recurrentemente ve sombras a través de un gran espejo que tiene. Van y vienen. La gente que se ha quedado ahí dice haber sentido que algo los observaba, que tocan las puertas, que se puede escuchar murmullos de alguien hablando, entre sí o con otras personas, susurros, deseos y ruidos extraños en la pared. Nos hacen pensar que quizás en nuestra casa haya algo que atraiga esos fenómenos. No han sido agresivos, pero su sola presencia perturba y causa pánico. Todas esas personas que no están acostumbradas a sucesos paranormales, he intentado hallarle alguna explicación, ya que el evento ha superado la lógica. Si alguien sabe, espero me puedan compartir qué es lo que está ocurriendo en la casa de mi madre. Era una noche como cualquier otra. Fernando trabajaba en una taquería. Se acostumbraba a salir temprano,
pero ese día hubo un evento y se les hizo tarde, así que mientras limpiaron y acomodaron todo el local, salieron alrededor de las 3 de la mañana del lugar. Iba caminando a su casa y tenía que pasar por un callejón donde no había suficiente alumbramiento. Eran contados los focos que había en las casas, y si habían, porque en las noches no los prendía. A medio camino de su casa se encontraba una mata de frutos llamada guayas, pero frente a la mata esa había un pequeño callejoncito angosto que desviaba a otro camino igual de oscuro. Él sigue caminando y entonces cuando de repente vio que en aquel árbol se encontraba un hombre grande sentado, como si estuviera esperándolo. Tanto fue su miedo que se quedó pasmado y paralizado. De pronto reaccionó, corriendo de vuelta. Nos contó que se quedó dormido en la casa de un vecino hasta que amaneciera. Fue entonces cuando se retiró a su casa. Le contó a su mamá lo que había pasado, pero no le tomaron en cuenta. Fue hasta una noche cuando otro vecino de mi abuela bajó para su casa a medianoche y escuchó como si lo iba siguiendo una mujer. Se escuchaban los tacones pero no se veía nada. Entonces el vecino se metió a su casa. Estaba pendiente para ver de quién se trataba, pero no logró ver nada. Y a los minutos volvió a escuchar el ruido. Fue cuando se paró en la ventana y dejó de escucharlo. Se había detenido frente a su casa, pero no había nadie. Días después, le dieron una noticia que no podía creer. Él tenía una hija en Ciudad Juárez trabajando. Su hija había fallecido de un aborto mal logrado. La velaron en su casa los días que la sepultaron. En la entrada de su casa, se volvió a escuchar aquel ruido de los tacones. Se detuvo frente a su puerta y entonces tocaron. Preguntaron quién era, y nadie contestó. Fue entonces cuando se volvió a escuchar que se retiraban poco a poco y lentamente. No sé si sea mi idea, pero cada vez que fallecía una persona, siempre se veía o escuchaba alguna visión. Hasta la fecha se sigue viendo y escuchando, pero ya nadie hace caso cuando saben que ese es el pingo, o como le dicen en mi pueblo, el diablo.